días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia. En este miércoles, estamos ya a la mitad de la semana, miércoles 23 de abril del 2025. Y como siempre, te saludo con muchísimo gusto al iniciar este programa, esta versión en vivo. Ojalá que nos puedas acompañar el resto del programa, que puedas también compartirlo, esta transmisión en vivo, y que puedas chatear con nosotros en vivo. Aquí hay un chat en vivo a tu disposición, que por cierto está abierto al público. Puedes hacer tus comentarios, puedes mandarnos estrellitas, puedes decir cosas que tú sientas, que tú quieras, incluso sugerir temas para el programa. Así que pues hay muchas opciones y todo para que estemos siempre a tus órdenes, a tu servicio, para que nos acompañes todos los días, los lunes, los miércoles y los viernes, de las 8 a las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, en su edición en vivo. Bien, pues una vez que hemos hecho la presentación, bueno, pues lo que sigue es que te voy a platicar acerca de un tema que es muy recurrente, que sabes, no quiero pensar que no hay una persona que no haya experimentado alguna vez algún tipo de estrés, algún tipo de angustia, algún tipo de sensación de prisa, de que algo está sucediendo, que algo va a suceder. Si es tu caso, entonces este programa te interesa porque hoy vamos a platicar del estrés, esa angustia que nunca termina, y cómo podemos aprender a bajar la tensión, cómo podemos aprender a bajar el estrés. Que por cierto, sabes, déjame decirte que según lo que yo he podido ver en personas que platicamos con ellas, algunos confunden, y es que también resulta muy obvio, que confundan la ansiedad con el estrés, o que tengan episodios de pánico y que puedan ser traducidos como ansiedad y que puedan ser traducidos como lo menos que pensamos posiblemente, y aquí es donde empezamos a abrir camino, es que estemos teniendo algún tipo de episodio de estrés, que por cierto se le conoce muy habitualmente en el mundo de la psicoterapia como el estrés agudo episódico. Y te voy a decir por qué se llama así, a diferencia del estrés agudo puntual, que es un asunto, un tema, una reacción que se tiene en un momento dado por algunas situaciones en especial. Ahora, estos episodios de estrés agudo, pueden tener serios efectos sobre la salud, como ya lo hemos visto, lo hemos dejado claro, que todo mundo, los médicos, los especialistas te dicen que no es del todo saludable vivir bajo estrés permanentemente. Y este estrés agudo episódico define un estado psicológico de elevado desgaste que viene y que va, que sube y que baja, que de repente nos llega, que no sabemos cómo, de dónde y por qué.
Y esa es la angustia precisamente del estrés, que son episodios que tienen una intensidad, que tienen una temporada o que tienen una situación que los dispara, que los lleva a que se realice y después desaparece por un breve tiempo y aparentemente como que ya se me quitó, ya me siento mejor, pero luego vuelve otra vez y luego se quita y luego vuelve otra vez y luego se quita y así. Por eso se llama episódico, porque son episodios que no tienen una constante, no son permanentes, aunque lo único permanente aquí es que pues no sabemos cómo eliminar esos ciclos de estrés y de angustia, y entonces también es importante destacar que se asocia muchas veces con un perfil de personalidad muy concreto. La gente que tiene muchos pendientes, la gente que es muy aprensiva, la gente que no tiene muy claro, o más bien déjame corregir, como que tiene información distorsionada o tiene una información no correcta acerca de cómo y por qué suceden las cosas, y entonces, pues ya sabes, la primera reacción que tenemos las personas ante lo desconocido, pues es angustia, estrés. Siempre hay una sensación de que como no sabemos qué va a pasar, bueno, pues sentimos temor. Hay gente que siente más temor que otras, y entonces este perfil de personalidad que es muy ansiosa, que es muy susceptible de temer o de espantarse prácticamente por cualquier cosa, y no subestimo a las personas que sienten algún tipo de ansiedad o que siempre están estresadas. Yo he platicado con muchísimas personas que sin saberlo, los motivos o las causas de sus malestares, de su visión un tanto distorsionada de la realidad, su angustia con respecto al comportamiento de los demás, sus hijos, la familia, etcétera, etcétera, se debe precisamente a estos episodios de estrés que, si bien es cierto, no estamos muy conscientes de qué suceden y por qué suceden. Lo que voy a platicar contigo el día de hoy es que las personas muy competitivas, las personas muy exigentes consigo mismas, las personas tal vez muy perfeccionistas o como queramos llamarle, y que vienen con una sensación de urgencia permanente, pues son las que tienen más posibilidades o tienen más tendencia a sufrir de este tipo de episodios de estrés. Aunque, ¿sabes? Te podría decir que lo que yo he visto es que la mayoría de la gente subestima el estrés. O sea, no le da mucha importancia porque supone que es algo que va a pasar. Es algo que no es de mí. O sea, yo no soy así. Y hay gente, sobre todo muchos hombres, que aseguran que no son nada miedosos, que no tienen ese tipo de comportamiento, que no son así. Pero resulta que si me pongo así muy severo, en mi lista de personas que hemos atendido, hay más hombres estresados y ansiosos y con cierta cantidad de ansiedad que mujeres. Bueno, cuando menos es lo que yo he visto y es lo que me llega, ¿no? Entonces, si hablamos de un perfil que los cardiólogos estadounidenses Meyer Friedman y Raymond Rosenman definieron en los años 50 como personalidad tipo A. Ya hemos hablado de la personalidad tipo A, que se trata de personas muy competitivas, muy exigentes, como ya te lo he dicho. Entonces, son patrones de comportamiento y de procesamiento emocional muy problemáticos. Y vamos a ver cuáles son las características de las personas que, sabiéndolo o no, conscientes o no, sufren del estrés, pues muchas veces postraumático, muchas veces un estrés de origen desconocido que se convierte en ansiedad en un momento dado. Así que si es tu caso, pues quédate conmigo, vamos a platicar de esto y cómo la tecnología subliminal, por fortuna, tiene una gran ayuda para ti y que seguramente te puede
ayudar a solucionar el problema de estrés. Bien, pues entonces dicho lo anterior, señoras y señores, no tenemos todavía ningún comentario, por supuesto. Estamos iniciando el programa el día de hoy, en este miércoles 23 de abril. Yo te invito para que te quedes conmigo. Yo soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, el estrés agudo episódico, que así se le conoce, digamos, oficialmente, científicamente, por decirlo así, es una sensación, es una experiencia frecuente de episodios, obviamente de estrés agudo, en personas con vidas muy ocupadas o que tienden a preocuparse excesivamente, que son muy preocupones, que son muy susceptibles. Y sobre todo, ¿sabes? Si tuviéramos un parámetro para medir a las personas que se estresan fácilmente, son personas que toman la vida de una manera muy aprensiva. Y tú me dirás, oye, ¿y quién no es aprensivo en este mundo? Sobre todo dependiendo de ciertas características, ciertas condiciones, incluso cierta estructura mental, cierta estructura física. No sé, pero hay gente que le teme a su sombra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y este tipo de estrés se diferencia del estrés agudo puntual, en que se presenta de manera recurrente, generando una sensación constante de prisa, de dificultad para relajarse, de problemas para estar tranquilos. Imagínate, cuando yo sugerí una vez a una persona que si, ¿por qué no? O sea, que se interesara en aprender a meditar. Y lo que me respondió me sorprendió un poco porque dice, yo no podría relajarme como para meditar. O sea, ¿por qué la gente cree que no se puede relajar? ¿Tú eres de esas personas? ¿O simplemente sencillo y no lo es? Pues cuando tenemos una sensación constante de prisa, cuando tenemos dificultad para relajarnos, no es porque el mundo no nos permita relajarnos, ¿sabes? Sino nuestros pensamientos, la forma en que hemos estructurado, posiblemente exceso de energía o exceso de calorías, porque también hay gente que de repente se cena como si no hubiera mañana, ¿no? Y evidentemente pues tendrá problemas de sueño, tendrá problemas para relajarse y posiblemente como pasó una mala noche, pues al día siguiente uno amanece con la sensación de que el mundo se va a venir encima. Es terrible. Y entonces la principal característica del estrés agudo episódico es la repetición de episodios, a diferencia del estrés agudo puntual, que es un evento aislado. En eso ya estamos de acuerdo. Las personas que experimentan estrés agudo episódico suelen sentirse apresuradas o apuradas o siempre con algún pendiente que no les deja estar. Tienen dificultades para relajarse debido a la constante presencia de estrés.
Hay síntomas físicos del estrés en muchas personas como comerse las uñas, la sudoración de las manos o el exceso de sudoración, las axilas, la ingle, las piernas, los pies. O sea, son evidentes muestras de que pues no estamos teniendo precisamente el control sobre nuestras emociones y el cuerpo es muy sabio, o sea, si está en constante vigilia, si está en constante pendiente de que no vaya a pasar esto, pues entonces el cuerpo produce las hormonas correspondientes, como la adrenalina y otras, que nos mantienen alertas excesivamente y entonces la adrenalina tiene efectos en el cuerpo muy variados, algunos de ellos muy intensos, como la agitación, las palpitaciones aceleradas, la falta de aire, la respiración difícil, la sudoración del cuerpo, el calor excesivo, bochornos que no tienen nada que ver con la menopausia o con la andropausia. Y esto nos dice que la preocupación excesiva, que es muy típico de las personas que sufren de estrés agudo episódico, tienden a preocuparse en exceso por lo que sea. Bueno, tú me dirás, es que tengo que estar preocupado por esto, por lo otro, que mis hijos, que el dinero. Ok, pero en el arte de la relajación existe, no solamente en el método de meditar, que sería algo, un complemento muy importante, sino en el simplemente relajarse, soltarse, estar listo para el descanso o para no tener tanto pendiente, relajar los músculos, que es lo que más duele cuando uno está tenso, y aprender a tener un relax, que por cierto, déjame repetirlo, se aprende. Así como eres una persona estresada y que aprendiste a estresarte por muchas cosas, puedes reaprender a mantenerte relajado, tranquilo, en paz, inerme, así como para permitir que la Virgen te hable. Perdona la broma, pero pues muchas veces relacionamos la relajación con la ayuda divina y pedimos, Diosito, permite que me relaje, Diosito, esto, Diosito, lo otro, como si Diosito fuera especialista en todo. Pero en fin, cada quien, ¿no? Entonces, las personas muy ocupadas, las que tienen muchos pendientes, las que no son capaces de cumplir con sus horarios, con sus programas de trabajo, con sus planes, con sus metas diarias, incluso con sus labores domésticas o de trabajo de una manera cotidiana, pues entonces son personas que o tienen muchas responsabilidades o creen que tienen muchas responsabilidades. Sobre todo cuando nos responsabilizamos de los demás. Fíjate, tengo en mi mente una frase. Un señor que le decía a su hijo que reprobó materias recientemente y que le decía, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que salir adelante, tenemos que estudiar, tenemos, como si eso indica, de alguna manera indica que el Señor se está haciendo cargo de las irresponsabilidades de estudio de su hijo y que no sabe el hijo, finge demencia, pero como que transmite la idea de que no sabe cómo hacerle, y si no fuera por su papá, que por cierto tomó un papel muy aprensivo. Yo he platicado con este hombre y en realidad no es tanto que se ocupe de ayudar a su hijo que falla en las calificaciones, sino porque así es él. Se preocupa por todo mundo, de que todo mundo esté bien y capaz de que se preocupe por si la gente respira o no. O sea, claro, el estrés llevado al extremo y entonces esto genera un ciclo continuo, recurrente, que nos lleva a sentir estrés, luego baja, y si el chamaco tuvo un acierto o sacó un 6 de panzazo, pues
Ok, ya sientes cierto alivio hasta que vuelva a suceder el evento. Y al igual que el estrés agudo grave, el estrés episódico puede afectar la salud física y mental de una persona al grado de perder el control de sí mismos. ¿Cómo sucede esto? Bueno, vamos a continuar platicando contigo. Nos dice Enrique Orozco Espinosa, nos deja un comentario. Dice, buenos días, señor Marín, excelente miércoles para todos y todas. Y luego Mari Quijada nos escribe, muy buenos días. Muy bien, entonces es el momento de ir a una brevísima pausa, queridos amigos, y luego regresar con muchísimo gusto con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, cuando experimentamos esa molestísima sensación de que algo va a pasar y generalmente pensamos que va a pasar algo malo, fíjate que el estrés agudo episódico conforma una de las 3 tipologías más comunes de esta condición psicológica, como dice precisamente, estoy citando a la doctora psicóloga Valeria Sabater, que nos ilustra en gran medida acerca de esto que te platico sobre lo que de alguna manera deberíamos de entender como los episodios más comunes a la hora en que sentimos estrés. Por ejemplo, desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista médico, es conocer el desencadenante que está mediando en el desgaste físico y mental. O sea, dicho de otra manera más comprensiva, más comprensible, necesitamos saber qué es lo que te produce estrés. La respuesta no es tan obvia porque la mayoría de la gente no tiene muy claro qué es lo que le produce estrés. Simplemente hay gente que dice, tengo miedo, como si el miedo se tuviera, como si el miedo fuera una característica muy típica de alguien que no tiene capacidad de control, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, hay personas que aseguran que no tienen ni idea de por qué se han puesto así y que seguramente es de familia, porque yo he escuchado a personas que dicen, no, ya es como el papá, es muy estresado, es muy ansioso, es muy miedoso y esto y el otro. Bueno, pues a lo mejor soy muy ignorante, pero hasta donde yo sé, el miedo no se hereda, más bien se aprende. O sea, no es un asunto genético, es un asunto mimético. O sea, se mimetiza de tanto ver a una persona que teme esto, sobre todo la gente que le teme al dinero, que siempre se lamenta de no tener dinero, no alcanza, deberías esto, no hagas lo otro, como si mi punto de vista fuera, digamos, el conductor de lo que los demás deberían de ver. O sea, si yo veo que mi condición económica, laboral, no me permite sentirme orgulloso y triunfador y tener una vida muy placentera, de mucha bonanza, de prosperidad, de abundancia, si yo no veo eso en mi vida, es muy probable que yo la proyecte hacia los demás y les transmita y les enseñe, lamentablemente, el temor a mis hijos. El cómo veo yo el mundo, cómo veo yo el dinero, la relación que tengo con el dinero, la relación que tengo con el trabajo,
Y querer o no, pensarlo o no, consciente o no, yo transmito lo que pienso y lo voy enseñando porque ese es el mimetismo. Los hijos imitan, los hijos aprenden y entonces consideran que lo que dice papá o mamá pues es correcto. En muchos casos. Por fortuna no siempre, ¿no? Entonces, el trastorno de estrés crónico, factores como el trabajo o situaciones familiares y personales complicadas pueden mediar en esta realidad en donde la gente siempre está estresada crónicamente. El estrés es un continuo en la vida de estas personas y vaya, solamente te puedo comentar como una especie de complemento adicional de que muchas personas con las que yo he platicado tienen este tipo de estrés crónico. Siempre lo tienen, siempre temen, siempre ante la incertidumbre tienen una reacción psicológica muy severa, a veces muy desgastante. No ven al mundo con la felicidad que se debe ver, porque tú me dirás, ok, sí, ¿cómo tomar el mundo con todo lo que está pasando? Muy buena pregunta, y tal vez una muy buena respuesta sería, ¿y tú eres el responsable de todo lo que está pasando? Bueno, a veces por solidaridad, por, eh, por empatía, si tú quieres, pues sentimos que estamos obligados moralmente a apoyar o a sentir cierta preocupación por lo que le sucede a los demás. Pero en términos básicos, si lo que queremos es eliminar el estrés lo más posible, entonces debemos eliminar también esos vínculos, esas alianzas que tenemos de preocupación por la gente que según nosotros depende exclusivamente de nosotros para que sean felices o no. Yo he platicado con muchos padres de familia que aseguran que ellos son los responsables de la felicidad de sus hijos. ¿Cómo entender esto? O sea, yo soy responsable de la manutención de mis hijos, soy responsable de la educación de mis hijos, pero yo no puedo hacerme responsable de que sean felices o no. Porque mira, lo más obvio es que, por ejemplo, si tú tienes 3 hijos, por decir una cantidad decente, pues uno de los 3 se va a sentir infeliz o va a ser un chico o una chica nerviosa. No va a disfrutar de la vida con esa desfachatez que muchos hijos tienen porque se sienten realmente bien, disfrutan de su vida, no les importa el mañana, lo cual en cierta edad pues es normal. Pero me tengo que apuntar yo en aquel tipo de niños que desde muy temprano, tal vez de los 8 o 9 años, yo sentía que yo era el responsable de casi todo lo que sucedía a mi alrededor. Una educación muy estricta, un trato paterno muy severo, y entonces, ¿qué es lo que aprende uno? Pues a no disfrutar, a no entregarse, a no soltarse. Y siempre estás de vacaciones y estás preocupado, a ver, déjame llamar a la oficina, o déjame llamar a fulanito, o qué está pasando, hiciste esto, te desayunaste, te levantaste, te lavaste los dientes, fuiste a hacer pipí, o sea, come on. Entonces, el trastorno de estrés crónico es eso, precisamente el continuo estrés en una persona. Ahora, el trastorno de estrés agudo, que no es comparado con el estrés crónico, define un estado de estrés que aparece generalmente tras un evento o un trauma repentino o algo inesperado o algo que durante una cierta cantidad de horas pues nos pone nerviositos, por decirlo de alguna manera, y la situación de sufrimiento, hiperactivación y desgaste puede durar unas horas, puede durar unas semanas, puede durar un mes. Pero no es crónico, no es permanente. Ahora, el estrés, el trastorno de estrés agudo episódico, que es precisamente el tema, aparece en personalidades primero de tipo A.
O sea, personas muy ocupadas, personas que tienen muchas obligaciones, personas que son muy aprensivas y su obsesión por el perfeccionismo, perdón, y el mal control de las emociones son muchos factores de riesgo. Incluso me consta que cuando tú vas a la cita médica, imaginemos que vas con tu cardiólogo y que tienes algún problemilla ahí que se presenta dependiendo de la edad, y cuando menos a mí nunca me preguntaron que si soy muy estresado o que si soy muy nervioso o que si sufro de ansiedad. No, a mí me preguntaban, ¿fuma? Pues no. ¿Bebe? Pues lo normal. Es todo. ¿Y en su familia hay personas que tienen este problema? Pues sí. ¿En su familia hay diabetes? Pues sí. Entonces usted tiene factores de riesgo. Pero nunca me preguntaron cuál es mi pensamiento, cómo me relajo, cómo no me relajo, qué me estresa, qué me preocupa, cuáles son mis pretensiones de logro, de éxito. O sea, no. Sin embargo, por el otro lado, quienes se encargan de revisar eso precisamente están totalmente de acuerdo en que las emociones mal manejadas producen efectos fisiológicos en el cuerpo, muy severos muchas veces, y entonces hay elementos que debemos de considerar. Por ejemplo, muchas personas que sufren de este tipo de estrés no acuden a buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque creen que es algo que va a pasar. Ahorita te platico algo muy interesante que puede incluso ayudarnos a entender cómo podemos eliminar el estrés. Dice, disculpe, ¿el estrés es diferente a la depresión o van de la mano? No. Mari Quijada nos hace este comentario. La depresión, que no la puedo definir desde el punto de vista médico porque no lo soy, pero que es una situación, es una condición en donde yo pienso, comprendo, puedo ver con claridad que la ansiedad es como un síndrome. O sea, la ansiedad incluye varios síntomas. Insomnio, ansiedad depresiva. La depresión tiene muchos síntomas que se podrían considerar como un síndrome. O sea, te duele la cabeza, pierdes el interés por la vida, pierdes el entusiasmo por las cosas que antes te causaban mucha alegría, te distancias de las personas, te da insomnio, pierdes el apetito o lo contrario, y hay gente que duerme prácticamente todo el día cuando está deprimida. Sin embargo, el estrés es algo que tiene mucho que ver con cómo te sientes con respecto a las cosas que tú manejas todos los días. Ahora, no van de la mano, aunque si pudiéramos decirlo en conjunto, pues son padecimientos que tienen algo que ver con lo mismo. O sea, ¿por qué se deprime la gente? No porque esté estresada, ni tampoco se estresa porque esté deprimido. Simplemente hay motivos para estresarse y hay motivos menos claros para deprimirse. Luego hablaremos de eso con mayor amplitud. Dice Sol Siciliana, buen día maestro Marín, gracias por lo de maestro, excelente tema, el estrés crónico es el responsable de muchas enfermedades. En lo personal lucho cada día por eliminarlo, pero soy muy aprensiva y estoy desaprendiendo a estar preocupada por todo. Gracias por compartir, bendiciones. Y a propósito, me permito sugerir que precisamente para este tema, el apoyo subliminal que nosotros te ofrecemos es precisamente los audios de miedos y fobias, que es precisamente para tratar la ansiedad. El otro es estrés, precisamente por el tema de cualquier tipo de estrés, tanto de tensión muscular como de tensión emocional, y que podríamos acompañarlo, por cierto, en este trío, en esta trilogía, para aprovechar la promoción 3x2, el tema de depresión, pero depende de cada caso.
Si deseas más información, por favor escríbenos, ponte en contacto con nosotros a través del Messenger aquí mismo en nuestro sitio, radioterapia.directoalaconciencia. Y te daremos la información de cómo puedes adquirir los audios subliminales directamente a tu correo electrónico, a donde quiera que tú vivas, y que previo pago, bueno, pues enviamos información, enviamos instrucciones, enviamos las afirmaciones positivas de cada tema y así sucesivamente. Voy a mover esto porque le estoy golpeando mucho al micrófono, lo cual no está nada bien. Bien, señoras y señores, pues es el momento de ir a una breve pausa y luego regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Pero al otro lado, queridos amigos, muchas personas dan por un hecho, dan por sentado de que son estresadas de manera natural, que así son, que es su personalidad, que es su estructura psicológica, que son así porque pues siempre lo han sido. Incluso yo he escuchado expresiones como, es que yo he sido así toda la vida. Debe llegar el momento en que eso de toda la vida tiene que terminar. Porque podríamos, a ver si puedo explicarme, podríamos intentar darle una percepción distinta o una interpretación distinta a lo que nos pasa. Si tú eres una persona gorda y aseguras que siempre has sido así y que comes poquito pero no adelgazas, o que tu familia es familia de gordos, tal vez sea solamente una creencia. Porque no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero no solamente hay familia de gordos, también hay familia de flacos o de personas esbeltas. Pero lo curioso, y me ha tocado verlo muchas veces, hay familias mixtas. ¿Qué quiere decir esto? Hay gorditos y hay flaquitos en la misma familia. Incluso yo conozco, son parte de la familia lejana, un par de gemelos, un par de cuates, y un cuate es muy gordo y el otro cuate es muy flaco. Y son gemelos, son cuates, pues, ¿no? Y les decimos cuates a los cuates. Pero no se parecen físicamente porque uno es muy gordo y el otro es muy flaco. O cuando menos se defiende. El asunto aquí es que no solamente es una cuestión de genética, insisto, sino es una cuestión de creencias, de costumbres, de hábitos. Yo recuerdo que alguien en esa familia me comentó que de niño el gordo comía como chacuaco y el flaco era más enfermizo. Enfermizo para muchas familias quiere decir que no comía como comía el otro gordo, ¿no? Entonces, antes, yo recuerdo, a mí me tocó la época en que estar gordito era sinónimo de estar saludable, ¿no? Qué curioso. Pero estar estresado no es sinónimo de ser así. Entonces, no podemos decir yo soy miedoso, yo soy estresado, yo soy corajudo, yo soy gordo. Eso no es cierto.
Uno cree que es y actúa en consecuencia y asume sus hábitos como si fuera realmente esa persona con la que se identifica. Ahora, podría ser que tú te identificaras con una persona tranquila, en control, capaz de ver con todo objetividad lo que sucede, no hacer juicios tremendistas, pesimistas, como que todo el mundo se va a acabar, como que todo el mundo es malo, como que algo me va a pasar, a lo mejor es una señal de que no debo hacer esto, y te llenas la cabeza de cosas, de nubes, que no te permiten ver la realidad como es la realidad. Ahora, ¿es posible dejar esa condición? La respuesta es sí, sí es posible, y ahorita que regrese, te voy a platicar de cómo nosotros en nuestro trabajo hemos contribuido, si me permites decirlo de esa manera, a que muchas personas eliminen ese hábito o esa creencia de que son personas que tienen miedo, que son ansiosas, que todo lo ven mal, tremendo, pesimista, con miedo, con angustia, con ansiedad. ¿Cómo es posible vivir así toda la vida? Bueno, ahorita regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que sí es posible eliminar la tensión excesiva, sí es posible aprender a relajarse, sí es posible entender que uno asume ciertas ideas, ciertas creencias, y las creencias producen pensamientos. O sea, si yo creo que así soy, entonces mis pensamientos son siempre en ese sentido. Y todo lo que hago, todo lo que viene a mi atención, lo traduzco o asumo que sucede así como está sucediendo porque así es, porque así soy yo. Ahora, si yo siento y pienso de esa manera, entonces mis actitudes son en base a esa forma de ver la vida. ¿Cómo actúo? Bueno, pues no me importa comer insanamente, no tengo ningún cuidado o no tengo muchos cuidados con respecto a mi persona, porque fíjate que parte de la sabiduría corporal, parte de la sabiduría de la autoestima es el autocuidado. O sea, no solamente la autoestima me obliga, me permite, me dice que yo soy responsable de mí mismo, sino que le podemos agregar que yo soy responsable de mi bienestar, de mi salud, de lo que yo bebo, de lo que yo como, de lo que yo leo, de con quién me junto, qué creencias acepto como propias o qué no, qué creo de la vida, qué leo. No sabes, o sea, uno es responsable de todo lo que es uno. Y en ese sentido, la tecnología subliminal ayuda enormemente porque es una tecnología súper poderosa con sus mensajes subliminales ocultos en la música, para que vayamos paulatinamente cambiando nuestra percepción de la realidad. Cuando hacemos eso, entonces volvemos un poquito atrás. Nuestras creencias ya obsoletas, no útiles, van cambiando por otras creencias. No porque yo te diga qué creas, ni porque yo te diga qué tienes que creer, no. Simplemente
Le platicaba el otro día a una persona, y creo que vale la pena reproducirlo. Me decía, con estos mensajes subliminales voy a cambiar. Y entonces yo medité por segundos mi respuesta, porque no puede uno responder cualquier tontería. Entonces yo le dije, y espero que sí fue comprensible para esta persona, yo le decía, no vas a cambiar, tu esencia va a ser la misma persona. Lo que va a suceder es que vas a mejorar como persona. Y le cité aquel comercial del Jetta. El Jetta no cambia, evoluciona. No, bueno, perdonando el comercial, pues uno no cambia, uno evoluciona. Y uno va evolucionando en la medida en que va cambiando su percepción de las cosas de tal manera que aquello que yo creo y que asumo, que me pone nervioso, que me produce estrés, que me da ansiedad, que me deprime, todo aquello que yo creo que me deprime, en un momento dado ya no va a tener ese poder. ¿Por qué? Porque he cambiado su interpretación. No es tanto el estrés, sino cómo lo manejo, cómo lo veo, cómo lo vivo, cómo lo experimento. Podría ser comparable con la persona que tiene mucho dinero y que sabe qué hacer con él, y comparado con la persona que tiene mucho dinero y no sabe qué hacer con él. Es muy común. Yo una vez leí algo, que te lo comento, decía, palabras más, palabras menos, que si a un rico tú le quitas $2 millones, en 2 años lo va a volver a tener. ¿Por qué? Según el libro, porque el rico sabe cómo crear riqueza. En cambio, si tú le das a un pobre, así dice el libro, $2 millones, en 2 años no va a tener nada. Porque a diferencia del rico, el pobre no produce riqueza, se gasta el dinero. En cambio, el rico, dice este libro, produce riqueza y no le importa que se vaya bajando la cuenta, perdón, porque va a tener la oportunidad y tiene la forma y tiene el conocimiento para que siempre esté produciendo riqueza. Yo creo que esa es la diferencia entre tener estrés y no tenerlo. ¿Qué haces con tu estrés? Ay, no, es que tengo mucho miedo, no, es que yo soy así, no, es que no puedo, es que, uy, qué miedo. ¿Esa persona eres tú? Bueno, te recuerdo algo muy importante, esa persona decidiste ser tú. Podrías decidir lo contrario. Podrías decidir ser una persona, si no una super persona y un Superman y una Supergirl, pues simplemente una persona normal. Y yo me refiero a las personas normales como las que son capaces, sí, de tener miedo, sí, de sentir estrés, pero también sé que son capaces de controlarlo y pasarlo a segundo plano, porque en primer lugar, bueno, pues es lo que yo asumo como persona. No voy a vivir toda mi vida estresado. De hecho, ya lo hice, ya viví cuando joven, cuando adolescente, cuando recién llegado a la edad adulta, pues yo era muy aprensivo. De hecho, si algo me queda de eso es porque, pues, a lo mejor no se borró el tape completamente, que suele suceder. Entonces, cuando uno asume que gracias a la tecnología subliminal, gracias a visitar al terapeuta, gracias a ir a buscar ayuda, uno puede literalmente borrar de su mente subconsciente todas aquellas creencias o patrones de conducta o hábitos que me están produciendo cosas nocivas. Ahora, imagínate que hoy te propones dejar de tener miedo y aprender a vencer el estrés gradualmente. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, no hay mucho que pensar, simplemente el primer paso es que los aspectos problemáticos del estrés me dicen, en primer lugar, que así soy. Ese es un aspecto muy problemático. Si no elimino esa creencia,
entonces seguiré siendo todo el tiempo una persona estresada. ¿Cómo se elimina una creencia? Bueno, yo insisto, en primer lugar, gracias a los mensajes subliminales, títulos como miedos y fobias, títulos como estrés, títulos como en completa armonía y otros títulos, porque los estados de irritabilidad y los estados de mal humor constantes son precisamente una costumbre, es un hábito. Uno puede decir, ok, yo tengo el mal hábito de pensar siempre en negativo y como tal, pues me produce estrés. Ok, muy bien, muchachito, muy inteligente, porque ahora sabes que lo que te produce estrés es el hábito de producirte el estrés. ¿Cómo eliminar ese hábito? Bueno, tal vez podemos empezar con pensar y creer y decidir que no vamos a hacer de los pequeños problemas cotidianos una montaña. O sea, sí comprende, ¿no? O sea, el asunto aquí es que todo depende cómo se vea. Si tú lo ves grande y difícil y aterrador y amenazador y lleno de miedo, así va a ser. Así es. Cada quien ve lo que quiere ver. Cada quien percibe lo que quiere percibir. Entonces cambiemos esa idea, cambiemos esa creencia y entonces dejemos de sobredimensionar cualquier cosa porque en realidad todo es muy relativo. Híjole, aquí ya nos metemos en otra idea. La relatividad, lo que es muy relativo, lo que, ok, si tú dices, oye, pues pobrecito, esa persona no tiene dinero. Y tú dices, ¿comparado con quién? Bueno, señoras y señores, nos dice, vamos a ver si tenemos aquí otro comentario, nos dice Alejandra Álvarez del Castillo, Sagrario Valenzuela, recuerdo cuando mi tía Sofía lo escuchaba en la radio y decía estar bien suave y verás, escúchalo, trata diferentes temas muy interesantes y sigue siendo muy interesante. Saludos, señor Marín, nos dice Alejandra Álvarez del Castillo, aquí lo escucho en casita en San Luis Río, Colorado. Excelente tema. No, pues muchas gracias. Esto sí que es muy motivador. Déjame ver también aquí, tengo una información que quiero comentarte, por ejemplo, ¿cómo está aquí la cosa? Porque también a veces el programa en vivo se vuelve un poquito difícil porque hay que manejar varias cosas, ¿no? Ya te puedes imaginar. Por ejemplo, aquí tengo las personas que tan amablemente nos han dejado su like, nos han hecho así como me gusta. Sandra Elizabeth, Emma Rojo, gracias Emma, Alejandra Álvarez del Castillo, So Siciliana, Marco Antonio Díaz Calderón, Flor Martínez Silva, Enrique Orozco Espinosa, Verónica Casillas, y el lunes tenía una lista enorme, pero cuando resulta que me puse a leer la lista, ya el programa había terminado. Bien, de todas maneras, pues muchas gracias. Voy a ir a la última pausa del programa del día de hoy, queridísimos amigos, y luego voy a regresar con el colofón de la historia y para platicarte acerca de cómo es posible que podemos enfrentar el estrés postraumático. Yo soy Gilberto Marín y regreso.
Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, para salir del atolladero, como decimos coloquialmente, simplemente hay que tener conciencia de qué es el atolladero, qué es lo que me hace estar allí. O sea, si yo por alguna razón insisto en que estoy mal, posiblemente así lo perciba, posiblemente así creo yo que soy, o sea, estoy mal. Y cuando uno asume que está mal, bueno, es muy probable que tengas cuando menos dos opciones. ¿Quieres seguir estando mal o quieres quieres estar bien? ¿Quieres dejar de sentirte mal? Bueno, cualquiera en su sano juicio puede elegir estar bien. Ajá, sí, claro. Y posiblemente tú escuches frases como el que quiere puede. Ajá, sí, claro. Pero el asunto es ¿cómo? O sea, sí quiero. Siento que no puedo. A lo mejor yo me hago el propósito de poder porque quiero hacerlo. Pero ¿sabes qué? No sé cómo. Ok, si ese es el problema, si no sabemos exactamente cómo, entonces el asunto es que tenemos que aprender el cómo. No te preocupes por aprender a eliminar el estrés o hacer algo que tú digas voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo, sino tienes que aprender en primer lugar identificar el problema. Y con la ayuda de un terapeuta, un coach, tú puedes entender si tu personalidad es el prototipo o es la característica muy típica de una persona con estrés agudo. El estrés agudo episódico es el claro resultado de un estilo de personalidad hipersensible, hiperexigente, en algunos casos también medio perfeccionista, que vive orientada en la inmediatez, que quiere que todo se dé rápido en el fast track, y es la sensación de alarma constante, de no estar cumpliendo los objetivos, de que algo siempre está pendiente, de que no estoy cumpliendo con mi propósito, que me siento culpable por no haber hecho esto, por no hacer el otro, tengo un montón de pendientes, no sé cómo lo voy a hacer y bla, 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 y chun, llega el estrés. Yo creo que de alguna manera cuando entendemos que hay, bueno, todo depende de quién lo diga, ¿sabes? Pero hay muchos tratamientos para el estrés. Algunos con los tecitos, otros van al médico, les dan ansiolíticos, antidepresivos, muchos remedios para dormir, para descansar, para estar relajado. Ok, pues cada quien elige lo que necesita y lo que cree que le va a ayudar más. Pero lo que sirve y ayuda y resuelve de una manera definitiva es el cambio de programación mental. Y te puede parecer un tanto extraño, pero cuando reprogramamos la mente subconsciente, esto quiere decir que estamos eliminando los hábitos nocivos que nos llevan a una vida llena de estrés y que muchas veces nos lleva esa vida a creer que así somos. Pues no, nanay, no somos así. Creemos que somos así. Y no obstante, todas las técnicas que son válidas, la gente tiene un montón de cosas en su casa, pastillas, remedios, tés, cosas, ¿no? Incluso aparatos que te relajan. Entonces, claro, puede ser válida para cada persona, eso lo asumo como algo que no podemos evitar. Pero sobre todo, cuando tratamos de individualizar y conocer las necesidades de cada persona, es cuando viene la verdadera solución. Yo he platicado con muchas personas que frente a mí en la cámara o presencialmente me dicen, me expresan, me comentan, incluso estoy leyendo su lenguaje corporal de qué es lo que está posiblemente originando su tensión, su estrés, su ansiedad. Y pues luego lo descubrimos, por decirlo de esa manera, porque
no es que tú tengas una enfermedad, no es que tú seas ansioso y estresado, es que tienes la personalidad que típicamente provoca o produce ese tipo de situaciones. Entonces, antes de decidir aliviarte definitivamente del estrés crónico, piensa, ¿qué tipo de persona eres? Como diría mi abuela, ¿qué tipo de angelito eres? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Cómo manejas tus cosas? ¿Cómo manejas tus relaciones? ¿Cómo manejas tu persona, tu prestigio, tu moral, tus creencias, todo, todo? ¿Cómo comes? ¿Qué comes? No, o sea, por ahí se empieza. Si cuando vas al médico no es enchilame otra que te dice, pues tengo esto, tómese, no. Simplemente tienes que saber el origen de tu padecimiento para saber cómo eliminarlo de raíz, desde la raíz, desde el fondo, desde donde empezó todo. Bueno, si deseas mayores informes, por favor escríbenos aquí en Radioterapia Mexicali. Nuestro sitio es www.facebook.com/Radioterapia Mexicali. Esa es la dirección oficial de nuestra página. También puedes encontrarnos en YouTube. En un momento más, vamos a subir el programa completo a YouTube. Ahí puedes también escribirnos comentarios. Ahí está nuestra página que se llama Gilberto Marín. Que nos des tu like, que te suscribas, que crezcamos y que nos mandes estrellitas a través de este chat en vivo en Facebook. Así que pues todo se puede hacer. Por favor, acompáñanos, apóyanos, que también es necesario para seguir adelante con estos temas, con estos programas. Y muchas gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy. Nos dice Sandra Elizabeth, nos manda 100 estrellitas. Muy bien, 100 gracias. 100 thanks. Bien, pues muchas gracias, queridos amigos. Nos vamos a ver aquí el próximo viernes, si ustedes lo permiten. Y ojalá que el tema también sea interesante para todos ustedes y que seguramente tendremos la oportunidad de estar platicando de otros temas aquí mismo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Yo soy Gilberto Marín. Gracias, gracias, gracias por todo. Y mientras tanto, amigos, sean felices, pero por favor sean inmensamente felices. Chao. Eres la prisión y el prisionero, eres la celda y el carcelero, y también la libertad. Oh, tú eres lo que atraes, lo que rechazas. Ambas cosas son reflejo de ti, y también la libertad.